Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. El día de hoy te traigo un video bastante importante, interactivo y actualizado para ti que piensas venir a Portugal en este año 2024. Se cuenta por allí que los alquileres en Portugal a nivel general están súper altos y que es imposible vivir aquí en Portugal. Pero te traigo una pequeña luz en ese túnel para ti si vienes en familia, si vienes en pareja, que te pueden servir. Así que vamos a comenzar. Primero que nada quiero que tengas en cuenta algo. Cada experiencia es un mundo. Y creo que en todos mis videos lo digo, porque cada persona tiene experiencias totalmente distintas, formas de ver la vida de distintas maneras, y eso se te respeta, ¿ok? Si alguien de aquí ha tenido una experiencia diferente a lo que yo comenté aquí en este video, déjenlo en los comentarios y yo con gusto lo respondo. Así que principalmente a las personas que vienen a Portugal en este año 2024 se deben dar cuenta, o hay muchos videos informativos, no hace falta que yo se los explique aquí de cuáles son los precios de los alquileres. Tengo videos antiguos en mi canal que hablo sobre los precios de los alquileres aquí en Portugal. Ya ha variado, los precios han subido muchísimo, y cuando te hablo muchísimo, que pueden pasar hasta de 1000 euros en los canales de Facebook, YouTube, TikTok. He visto que hay personas que dicen como que no es imposible ya vivir en Portugal, yo ya no aguanto más, no me dan los números, porque para ser sincero, si tú emigras a cualquier sitio, creo que el tema más importante de todo es el tema del alquiler. Si el alquiler supera lo que tú ganas, creo que no es rentable, ¿ok? Para nadie vivir. Pero lo que sucede es que muchas de las personas que vienen, ¿ok?, a Portugal realmente no conocen bien el terreno, y esto hace que te enfrentes a una situación complicada. Que llegues al centro de la ciudad y en el centro de la ciudad todo se ha disparado, porque todo el mundo está llegando a los centros tipo Lisboa, Porto, Braga, que son las 3 ciudades más importantes aquí en Portugal. Eso ha hecho que los alquileres se eleven. ¿Por qué se elevan? Bueno, X razón. Hay personas que llegan con mucho dinero, no les importa el precio, así que alquilan, y esto afecta hasta las personas que viven directamente aquí en Portugal, ¿okay? Que tienen muchos años. Otra cosa que también puede hacer que eleven los precios es que hay personas que tipo te alquilan un departamento, un T3, en 300, 400, 500 euros, y esa persona rearrenda las habitaciones a otras donde viven 2, 3, 4, 5 personas. Las personas que son dueños de alquileres dicen, pero si lo haces tú, mejor lo hago yo directamente, y te alquilan las habitaciones internas, ¿ok? A precios exorbitantes, tipo 350 euros una habitación, no te aceptan niños o lo que sea. Es más, he escuchado de casos de personas que me dicen, Alejandro, me han cobrado un año de alquiler. Tipo, sí, me lo dejaron a 600 euros un T3, vivo aquí en el centro de Braga, pero tengo que dar un año por adelantado. Cada año yo pago por adelantado, o sea, prácticamente una inicial para una casa. Pero te harás la pregunta, Alejandro, pero ¿cuál es esa luz en el túnel? ¿Cuál es esa solución que tú me das? La solución en sí está en la preparación antes de venir aquí, ¿ok? Si nos preparamos con información necesaria antes de emigrar, por ejemplo, a Portugal, vas a tener como los pies sobre la tierra y no te va a afectar el término de alquiler. Las personas se centran mucho en la ciudad, pero tenemos que abrir un poco la mente y expandirnos a las afueras de la ciudad. Tengo amigos, ¿ok?, que viven a las afueras de la ciudad, de tipo pagan una habitación en 100 euros, 150 euros, ¿ok? Y allí viven. Es más, tengo personas que viven en casas, ¿ok?, que te pagan 200, 300 euros a las afueras de la ciudad. ¿Dónde consigo yo esta información? Esta información yo la he recaudado, ¿ok?, ahora mismo donde estoy grabando este video, en las últimas horas, para tener la información fresca. Las mejores páginas ahora mismo para conseguir este tipo de alquileres son Idealista y Movirtual. Más nada, no existe. Pueden existir otras, puedes buscar por otros medios y tal, pero yo he investigado ahora mismo en Idealista y Movirtual y he conseguido otro tipo de alquileres. Negativo, positivo. Lo negativo es que si estás a las afueras, ¿ok?, y como no conoces mucho el movimiento de Portugal, esto te puede desenfocar un poco a dónde ir. Porque la mayoría de las personas que migran, me pasó a mí, ¿ok? Llego a Braga y digo, oye, ¿dónde quedan las cosas? Estoy un poco desorbitado y si me voy a las afueras me puedo hasta perder. Chicos, tenemos que tener siempre en mente que un cambio tan brusco
siempre te va a dejar un poco desenfocado. Y si tú emigras, por ejemplo, que es la mayoría de las veces que se da, en familia es más complicado conseguir ese alquiler económico y que te dé resultado. Porque si vienes en familia, vienes tu pareja y los niños. Entonces, ¿qué pasa? La madre tiene que estar con los niños mientras que se organiza la cuestión de los papeles, que buscan dónde inscribirlo al colegio, dónde llegar, toda esta ubicación, mientras que, bueno, el esposo o la mujer consigue el trabajo y va y mete documentación. Es un proceso, ¿ok? Yo considero que lo mejor es venirse preparados, ¿ok? Buscar en esta página web, por ejemplo, Idealista, ¿vale? Y marcar todo alrededor de lo que sería Braga, Vilaverde, Famalicão, hay zonas, por ejemplo, Fafe, Guimarães, más hacia las afueras, más a las afueras de Vilaverde, que están zonas como Balões, Intermedio, Puente Lima, ¿ok? Que son son vilas. Aquí le dicen unas vilas, es como un pueblo pequeño, ¿ok? ¿Qué primero yo ubicaría? Primero me ubico en la zona, busco este alquiler, ok, lo ubico como arriendo, tipo 350, 400, 450 euros, creo que estaría bien, un T2, un T1, ok, en estas zonas. Y que tenga, por ejemplo, un lugar, un paragen, que aquí le dicen paragen, es como la estación, una parada de autobús, ok, cercana, para yo poderme desplazar. Busquen por favor lo que es la ruta que trabaja de autobús en esa zona, a qué horas pasan, y listo. Esto es todo. Solamente que en esas zonas alejadas tienen que tener en cuenta que los autobuses pasan muy poco. Esta es una alternativa. La segunda alternativa, imagínate que lograste conseguir un alquiler económico, tipo 300 euros una casa. Hay personas que viven en ese tipo de casas, ok, a las afueras de la ciudad. Pero si vienes en familia, una de las personas sabe conducir. Si haces la inversión por comprar un vehículo, tengo mi videos anteriores en mi canal, si quieres investiguen cómo comprar un carro de segunda mano y cómo comprar un carro nuevo. Si puedes comprar un carro de segunda mano, lo puedes comprar ya con tu pasaporte, un carro económico de 2.000, 3.000, 4.000 euros, y ya con eso tendrías la posibilidad de venir de la villa donde estás a la ciudad a poder buscar trabajo, ¿ok? Y viceversa, venir hasta que ya luego, pues bueno, sepan la ruta de ida y de vuelta, ¿ok? De la ciudad al pueblo o la villa donde vivan, ok, cerca. Esto es una solución para todos. Creo que para parejas, para personas que vivan juntos, solos, lo que sea. Yo si viviera solo y lo que sea y no tuviera este alquiler, creo que fuera ido a una villa. Simplemente me voy a vivir. Es más, para las personas que piensan comprar casas a futuro, esto es también otra alternativa. Las casas aquí en Braga han superado los precios, tipo 150.000, 200.000 euros. Precios de locura, porque siento que sí, Braga es perfecto. Para mí la ciudad más linda donde he vivido, pero es una ciudad pequeña, no es Lisboa, no es Porto. Creo que en Porto están más caros los precios de los alquileres y de las casas. Esto se ha vuelto una locura luego de la pandemia, la subida del IVA, estos cambios políticos que hay aquí en Portugal. Pero si tus planes como tal, ya estás decidido y dices, me voy a Portugal, esta es una alternativa. Quiero que la puedas utilizar como una alternativa para poder vivir aquí, poder trabajar y poder tener un ambiente de paz. He visto muchos comentarios en Facebook, tipo personas preguntando, mira, ¿cuáles son los precios de los alquileres? ¿Dónde puedo conseguir? En Marketplace y esto, y literal la respuesta es como que no, aquí no se puede vivir. Hay que quitarse esa venda de la cabeza. Siempre las ciudades son bastante costosas, en el centro de las ciudades. No les voy a mentir, de mi antiguo video que tengo de los alquileres a este nuevo video, les soy sincero, es casi 20-30% que tú puedas conseguir un buen alquiler económico aquí en el centro de Braga, por ejemplo, o medio alrededor, que tipo 5 minutos del centro. Es poco probable, pero es mucho más probable hoy en día que tú puedas conseguir alquileres bastante económicos en Vilaverde o alrededor también de Vilaverde, que es como un pueblo cercano a la ciudad. Tipo, ubiquen pueblos que sean cercanos a la ciudad. No se molesten mucho por el tema de que si puedo conseguir transporte, que si no, porque vienes llegando, ¿ok? Y al ya tener una ubicación, ya es más fácil para ti poder localizar el trabajo. Si queda un poco más retirado del trabajo, tener opciones, tipo, bueno, comprar un vehículo o por lo menos opciones de moverte en el transporte público. Hay personas que literal trabajan conmigo, ¿ok? Hoy en día y viajan que si 40-50 minutos. Sí, es un trecho bastante largo, a veces tedioso, también tienes que conducir 50 minutos al trabajo,
pero esto se hace para poder evitar estos alquileres que realmente es donde se va toda la mayoría del dinero. Recuérdense una cosa, hay personas que ganan más del salario mínimo, pero la gran mayoría aquí en Portugal se mantiene con un salario promedio entre 700 800 euros. Y este dinero para dos personas, y si pagas 1000 euros de alquiler, realmente no te deja mucho para guardar, porque si traen niños, se le puede hacer la vida un poco más complicada. En cambio, teniendo alquileres entre comillas prudentes, tipo 400, 450, que puedes conseguir a los alrededores, te va a ser más viable. Si eres una persona sola, de verdad, busca a las afueras de la ciudad, porque puedes conseguir aquí en Braga tipo 100, 250, 300 euros para una sola persona. Creo que se hace un poco tedioso el tema de manejarse entre el salario mínimo y bueno, pagar lo que son el alquiler como tal. Las personas me preguntarán qué tipo de papeleo necesito para poder alquilar. En el centro de Braga la verdad está un poco complicado. Como les dije anteriormente, he tenido casos de personas que me han dicho: Alejandro, estoy pagando un año de alquiler por una inmobiliaria. No busquen inmobiliarias, la verdad. Si pueden alquilar directamente al señorío, como le dicen aquí, es mucho mejor. Las inmobiliarias sí, es una parte segura, es muy bien y todo, pero siempre quieren ganar una comisión, y esto lo que hace es elevar los precios de los alquileres. Entonces es mejor que busquen directamente en la web, contacte con la persona y explíquele en su caso. Si no manejas el idioma como tal, tradúcele. Si vienes de viaje, tipo te faltan 5 días ya para llegar a Portugal y no sabes qué hacer, localiza un Airbnb, un hotel, literal. Pueden llegar a un hotel unos días y empiecen a llamar, a las personas. Si no sabes el idioma como tal, puedes escribirles un correo a través de la misma plataforma y decirles: mira, estoy interesado en este alquiler, lo puedo ver. Lo ves con tu pareja y decides si lo alquilas o no. Muchas de las personas a las afueras de la ciudad me han comentado que siguen lo mismo: 2 meses de alquiler y 2 meses de garantía. La garantía es los 2 meses que se quedan allí guardados para tú tenerlo si pasa algo dentro de esta casa, y que el señorío los pueda cubrir. Los contratos de alquileres están llegando desde 1 año hasta 3 años, hasta 5 años. Esto es totalmente renovable. Si te lo hacen por 1 año, si el señorío unos 30 días antes no te dice que tienes que desalojar, literalmente se actualiza este contrato a 1 año más, y así consecutivamente, ¿sí? Las familias numerosas son las que sufren un poco más a la hora de alquilar, porque ubicar ese alquiler que quede cerca de un colegio, por ejemplo, para los niños, que tenga, por ejemplo, una cuestión de transporte, es un poco complicado. Lo bueno que aquí en Portugal, por ejemplo, si no tienes un transporte cerca, la mayoría de las escuelas o las vilas siempre tienen un transporte que van a buscar a los niños a sus casas, para llevarlos a la escuela, y viceversa. Entonces es gratuito por esa parte, Este es en la mayoría de las vilas. He estado en vilas como Van Loens, como Puente Lima, que son vilas que tienen 500, 600 personas nada más viven allí, y me han explicado esto, que sí, si pasa el transporte, viene a buscar a los niños y los lleva a la escuela. Entonces, para que le dé una tranquilidad a ustedes a la hora de buscar estos alquileres. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que a comparación de vivir en el centro de la ciudad, puedes tener 2 centros comerciales, el hospital cercano y toda esta situación. Vivir una vila, la desventaja es que de repente, vives en una casa, por ejemplo, aquí a 1 kilómetro tienes otra casa, ¿entiendes? Tienes un poco de ambiente de pueblo como tal, ¿sabes? Personas que trabajan con agricultura y todo esto, que no es malo, pero eso hace que los precios sean económicos. Si no tienen esta perspectiva de poder vivir en estos lugares, la verdad que piénsenlo muy bien a la hora de venir para acá. Traigan mucho dinero. No les quito la esperanza, que puedan conseguir su alquiler aquí en el centro, por ejemplo, de Braga o de Porto o de Lisboa, porque es probable, sí. Si buscamos con calma y tenemos suficiente dinero para esperar todo ese tiempo, tipo en un hotel, que es donde la mayoría de las personas siempre llegan, creo que puedes conseguirlo, pero tienes que investigar mucho y va a tardar mucho tiempo, porque como son tan pocos este tipo de alquileres, la verdad que no duran mucho, más duran publicándose que realmente se publican enseguida y se alquilan enseguida, y aparte te van a pedir muchos más requisitos. Por ejemplo, en el centro de la ciudad te pueden pedir que si quieren que ya tengas papeles, el NIF, quieren que ya tengan un contrato de trabajo, te piden que tengas, por ejemplo, 3 o 4 meses de garantía, o te pueden pedir 4 meses de garantía y 5 meses de alquiler. Entonces, aparte que son costosos, realmente puedes llegar tienes que gastar mucho dinero, En cambio, si vives en una vila, por ejemplo, esto te da
Oye, si consigues un alquiler de 400 euros, 450 euros, tipo para una familia, y te piden 2 meses de alquiler, 2 meses de arriendo como tal, entonces esto sería ya alrededor de 1.800 euros, 2.000 euros cuando mucho, ok, ya podrías empezar a alquilar y a vivir tranquilo. La mayoría de estas villas ya vienen, la mayoría de estas casas así en villas tienen que si cama, ya vienen equipadas, entonces no tienes ese dolor de cabeza tanto. Ya en el centro de la ciudad estos precios se pueden incrementar. Tengo amigos que están pagando 800 euros en este momento. 800 euros, y si te dice el arrendatario que tienes que dar 3 meses, 4 meses más 4 meses de adelanto, las cuentas no dan, ok. Para algunas personas, ok, no quiero englobarlos todos, porque como les digo, hay muchas personas que vienen con dinero de otro lado. Solamente que yo sostengo que si una persona está migrando de un país a otro por temas de económico, siento que debería vivir en estas zonas para poder recargar las energías y darle esa tranquilidad de poder conseguir este trabajo y poder estar en un techo, ok. No es igual vivir en algo que tú cerraste tu puerta, viven tus hijos y tu familia, que vivir ya en una habitación. Es un poco más complicado. No es malo, pero es complicado porque todos sabemos que cada quien tiene su forma de vivir, cada quien tiene su forma de estar. Portugal en lo general, para las personas que me digan, Alejandro, pero ¿qué pasa con estas villas? ¿Que son inseguras? ¿No son? ¿Porque están tan económicas? Mira, realmente no son... No es inseguro. Aquí Portugal en sí es todo seguro, ¿ok? Y más en el centro. Y en las villas mucho mejor, mucho más tranquilo, ¿ok? Lo que sucede es que muchas personas se centralizan. Creo que nos estamos centralizando mucho. Y como les digo, muchas personas también vienen llegando y solamente conocen el centro y se quedan aquí. Y les cuesta mucho salir hacia otros lados. Porque bueno, no tienen coche, porque es un poco desgastante también salir 20 minutos y llegar a una zona donde no vas a conocer. Pero les digo, pueden llegar al centro de Portugal primero, o a donde vayan a llegar, lleguen siempre al centro, ¿ok? Para que se ubiquen en la ciudad y puedan hacer el proceso de papel. A partir de allí, traten de ubicar siempre a los alrededores, tómense el tiempo, ¿ok? Busquen estas páginas, Idealista y Movirtual. Les voy a dar de todas formas el link en mi canal. En mis videos anteriores sobre los alquileres tengo también muchos links agregados y tips de cómo gestionar este tipo de alquiler. Más que todo quería darles una actualización de lo que está pasando hoy en día aquí en Portugal. No se guíen por videos anteriores, por personas que tienen videos antiguos, ok, por ejemplo del año pasado, que te dicen que sí, que se consigue un alquiler aquí en el centro de Lisboa, que ventes, que todo es fácil, porque no está tan fácil. Los alquileres están sumamente altos en este punto del centro y que bueno, que es mucho mejor vivir a las afueras. ¿Qué tan a las afueras? Bueno, dependerá de lo que tú quieras. Yo opino que unos 30 minutos, unos 30, 40 minutos del centro de la ciudad no está mal para conseguir unos buenos precios y vivir en un ambiente tranquilo, ¿ok? Para las personas solteras creo que tienen más probabilidades de conseguir los alquileres y podrían vivir en el centro, tipo pagando 250, 300 también le daría para pagar el alquiler, comer y guardar algo. Pero si piensas y vives a las afueras de la ciudad y logras conseguir una habitación a las afueras de la ciudad, podrías llegar a pagar, qué sé yo, 50, 100 euros, 150 euros, y eso te daría más margen a la hora de guardar dinero. Que si vas a gastar en transporte en vez de vivir en el centro de la ciudad es relativo, porque si tú vives en el centro de la ciudad pero de igual forma conseguiste trabajo un poco a las afueras, vas a pagar transporte, así que tienes que gastar. Si sacas la misma tarjeta y la utilizas para vivir a las afueras de las ciudades, recuérdense que hay varios tipos de pagos, tipo de 20, 30, 50 euros que gastes en transporte, te va a ser rentable de igual forma. No es lo mismo pagar 300 euros que pagar 150, 100, tienen personas que pagan hasta 50. Hemos llegado al final del video. La verdad que espero que esta información les pueda ayudar, que le pueda llegar a la persona que necesita esa luz, que necesita esa esperanza de que sí se puede vivir aquí y que es rentable, que de verdad Portugal es un país súper maravilloso. Así que bueno, me despido, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir, y si quieren más información de algo en específico lo pueden dejar en los comentarios. Tenemos también, me pueden escribir por los correo electrónico, Facebook, tienen todos mis links aquí en la descripción de mi canal. Así que hasta otra oportunidad, adiós.